Muy bien, y estamos en compañía del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, en este gran cubrimiento que se está haciendo por la visita del gobierno nacional en los municipios del departamento de La Guajira, especialmente en la Alta Guajira. Está con nosotros entonces el presidente David Racero, porque desde el Congreso de la República también, con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, muchas de estas acciones que se han anunciado por parte del Gobierno Nacional serán posibles. Presidente David Racero, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Aliscair, un cordial saludo, gracias por la invitación y a todo el pueblo de La Guajira en esta semana tan importante. Claro, ha sido muy importante sobre todo los anuncios desarrollados en el día de ayer, ¿no? En materia de salud específicamente, que es lo que necesita el departamento de La Guajira. Sí, y bien como tú lo mencionas en la introducción, a ver, esta es una concepción del gobierno nacional de cómo llevar toda la institucionalidad a los territorios, especialmente los más apartados, y parte tiene que ver con territorios como La Guajira, que sabemos muy bien tienen múltiples factores de vulnerabilidad hacia su población. Y esta estrategia, que no es algo que no conozca el presidente, porque ya lo había ensayado cuando fue alcalde en Bogotá Humana, parte de una estrategia que se conoce como gobierno de proximidad, donde no solo el presidente, sino todo su gabinete ejecutiva del Estado eh, se encuentra en un territorio yo creo, para hacer una rendición de cuentas en un principio. Seguramente muchos de esos ministros ya habían ido antes, no es la primera vez que va el presidente, ya habían compromisos del pasado que se habían planteado hacia la comunidad y hoy es el momento para retomar qué fue de lo que se dijo durante estos 9 meses ya se viene haciendo. Pero no solo eso, sino también proyectar nuevas inversiones. Lo que tú acabas de decir, el tema de salud fundamental, empieza la reforma de la salud en concreto en acción en el departamento de La Guajira, sobre todo con la política de prevención y de promoción, y eso implica fortalecimiento institucional de estas unidades de atención primaria CAPS que está contemplada en la reforma y que se puede ir haciendo, porque la ley ya permite fortalecer el tema de prevención. Y creo que son muy buenas noticias para el pueblo de La Guajira. En este momento estamos hablando casi de 200.000 millones ya en inversión en todas las aristas, también en temas de vivienda, en temas de acueducto, en temas de conectividad, en temas de educación, en temas de apoyo desde la SAE con el tema de tierras. Creo que es muy positivo y creo que eso habla mucho de este gobierno del cambio, que es un gobierno popular que se acerca directamente al pueblo colombiano. Bueno, se han hecho anuncios económicos, presidente David Racero, pero uno de ellos y el más importante ha sido la emergencia económica y social para poder invertir en el departamento de La Guajira y otras zonas del país, porque estos ejercicios se van a adelantar en otros lugares del país. Sin embargo, se está hablando de la constitucionalidad de la medida. ¿Cómo lo ven ustedes desde el otro poder, desde el poder legislativo? Por supuesto, al final es la Corte la que tiene la palabra para revisar si el llamado que se hace por medio del decreto de estado de emergencia local, que en este caso sería La Guajira, porque puede haber estado de emergencia nacional o puede ser regional, dependiendo del caso, pueda cumplir requisitos constitucionales y de ley, eso lo determinará la Corte. Pero desde nuestra perspectiva cumple a cabalidad, sobre todo porque hay, eh, y eso tenemos que revisarlo en la lógica de la lectura amplia de la Carta Magna de la Constitución, si está en riesgo la vida de algún colombiano o colombiana, y sobre todo no estamos hablando de uno, sino de un grueso amplio de la población por temas de vulnerabilidad, de riesgo, en este caso, factores asociados al fenómeno del niño, que ya viene y va a ser peor, como se estipula en años anteriores, que profundizan un estado de cosas dado, ¿sí? En términos de acceso a instituciones que garanticen la protección de la vida, más que nunca vale la pena hablar de estado de emergencia. Para mí, para cualquier colombiano, seguramente la vida de los niños y de las niñas debería ser asumido como un estado de emergencia constante. Lastimosamente aquí se naturaliza, ¿sí? Lastimosamente, Aliscair, estamos en un país donde, como ya se volvió paisaje, la muerte de niños guayú, ¿no? Entonces, no, pero eso ya no es emergencia, eso siempre pasa, ¿no? Eso siempre ha pasado durante tanto tiempo. Entonces, ¿por qué nos va a meter ahora un decreto de emergencia? Creo que en ese sentido hay una escala de valores que tenemos que cuestionar. Insisto, una cosa es la revisión constitucional que se tiene que hacer, que para mí es completamente válida,
porque el estado de emergencia se da en el marco de una afectación de la vida en conjunto, pero segundo, también una visión política y moral y ética, de decir, ante problemas profundos como es el tema de la hambruna, el tema del agua, el tema de carencias hacia nuestra infancia, tiene que plantearse soluciones profundas y estructurales. Y un estado de emergencia posibilita atacar esos factores de vulnerabilidad de la mejor manera y de manera más pronta. La vida de un niño, y esto no es retórica populista ni política, la vida de un niño realmente vale la pena adecuar la institucionalidad y las figuras legales para poder asumirlo. Yo espero que en verdad, por supuesto que primero el gobierno lo estructure bien porque no conocemos el decreto ni nada, simplemente han sido anuncios, ya miraremos cómo se justifica en términos legales, pero políticamente y éticamente está más que dado un estado de emergencia en La Guajira. Y lo político, lo ético debe guiarnos justamente la toma de decisiones a nivel legal. Representante, hablemos de este año, de este año desde la presidencia de la Cámara de Representantes. Retos muy importantes y discusiones muy profundas para la transformación del país, con muchas dificultades además. Pero hagamos un balance y qué tanto benefician todas las leyes que se han aprobado en relación a este trabajo que se viene adelantando en el departamento de La Guajira por parte del gobierno nacional. El balance es absolutamente positivo. Solamente tuvimos un lunar, bien lo sabemos, último día que según de la reforma laboral y según después una desidia de congresistas que ni siquiera van al debate, a debatir y a votar. ¿No? No hay nada peor que una reforma segunda es por tiempo. Tuvieron en la Comisión Séptima de Cámara más de 4 sesiones durante más de un mes, invitando el presidente de esa corporación, el representante Agnieszka Scaf, y no llegaban, saboteaban. Y eso, bueno, dice mucho de congresistas que no quisieron asistir, porque si querían hundir la reforma, pues planteen al país por qué la quieren hundir, ¿no? No con este tipo de jugaditas. Diga por qué no querían que se ampliara de nuevo los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, recuperando el horario nocturno perdido, las horas extras perdidas, o dignificando sus contratos laborales. Qué es lo que pide el trabajador promedio? Pide es estabilidad en su lugar de trabajo. ¿Y cómo va a haber estabilidad con contratos basura como las de prestación de servicios en algunos de los casos? Bueno, entre otras cosas. Lástima que no se haya planteado ese debate en el Congreso. El que quiera votar no, que vote no, es que es legítimo, está bien, digamos, eso es parte de, si no está de acuerdo con la reforma, está muy bien que la critique, pero déle la cara al país, explíquele por qué no. Esa lastimosamente no fue el debate que hubo. Pero aparte de ese lunar, Alice y perdóname ese paréntesis, Sí. sí fue un balance muy positivo. Aprobamos una reforma tributaria que ha sido la más progresiva de la historia, la más justa. Gravamos en impuestos, ampliamos los impuestos al sector petrolero y a los bancos, que es el sector que más utilidades tiene en el país, y no le metimos la mano al bolsillo de los colombianos de a pie, ni a la clase trabajadora, ni a la clase media. Y también aprobamos un plan nacional de desarrollo que lleva justamente este tipo de ejercicios en La Guajira, porque es un plan nacional de desarrollo concebido desde las regiones. Creemos profundamente que solamente el desarrollo del país solo es posible cuando hay un desarrollo regional, ¿sí? Cuando somos capaces de mejorar la vida de las regiones más afectadas por la pobreza y la desigualdad. Invertir en los pobres es ganancia para toda Colombia. Y parte de este Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver con eso: conectividad, vías terciarias, acueducto, vivienda, ampliar en educación, en todo lo que es una política alrededor del agua, lucha contra la crisis climática, la economía popular, que es tan importante para nuestro país, que es nada más ni nada menos que la posibilidad de que el Estado active la economía a través de canalización de recursos a organizaciones de base, madres comunitarias, padres de familia, como está ocurriendo ahorita con el Ministerio de Educación a través del PAE, que ya se va a contratar a las asociaciones de padres. El estímulo, insisto, a la economía popular. Tú sabes, yo tengo raíz costeña, herencia costeña, mi bisabuela es de allá de La Guajira, mi abuela es de Valledupar, del Cesar, ustedes que son departamentos hermanos, sé muy bien lo que es la economía popular, desde el frito hasta cualquier tipo de dinámica, y eso va a potencializar justamente la economía regional. Creo que en eso es el gran balance que hemos tenido hasta el momento, y creo que hemos dado un gran salto cualitativo este año en el Congreso de la República. Y otros proyectos menores, mira, aprobamos lo que es reducir el receso legislativo, eso que llaman las vacaciones de los congresistas, 4 meses que no sesionamos en el Congreso. Puede haber mucho trabajo en el territorio, yo no lo digo, algunos sí lo aprovechan, otros no tanto, pero vamos a reducir ese mes
Antes entrábamos el 16 de marzo todos los años, ahora entramos el 16 de febrero, ya es un mes que nos ganamos para poder tramitar las leyes y que no haya excusa de no tramitar, por ejemplo, la ley de la reforma laboral, para que no se nos hunda por falta de tiempo. Hablando de esto, representante, de estas raíces del Cesar y de la Guajira, sabemos que conoce muy bien en temas económicos la situación del departamento de La Guajira que se está atravesando. Por ejemplo, hoy en la tarde el presidente en Riohacha tendrá una reunión con los palabreros y se tomarán decisiones sobre consultas previas y las empresas de energía eólica. Y son dos temas que influyen en la economía de La Guajira, la represa del río Ranchería y la activación de la transformación energética del país. ¿Cómo lo ve y estas luchas, estos desacuerdos que existen especialmente con los indígenas, cómo lo ven desde el Congreso de la República, especialmente desde la Cámara de Representantes? Indiscutiblemente se requiere un nuevo enfoque para el tratamiento de los diálogos entre las comunidades y las grandes empresas. Creo que a veces se ha tergiversado lo que significa ese tipo de diálogo contemplado en la Constitución y no es un juego de suma cero de que si pierde uno, gana el otro, gana uno, pierde el primero. Nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo, Gustavo Petro lo mencionaba mucho antes, hablábamos de las alianzas público-populares o las grandes misiones. Y esas grandes misiones tienen que ver un diálogo entre empresa privada, entre comunidades del territorio y el propio Estado. Creo que La Guajira debe ser pionera en ello. ¿Y en función de qué? Cuando se coloca un objetivo común en el cual todos ponen y se puede avanzar hacia el mismo lado. En materia en términos energéticos, este gobierno ha planteado lo que son las comunidades energéticas, que es justamente la participación directa de las comunidades en ese beneficio de la producción, generación o transmisión, dependiendo del proyecto del cual estemos hablando. Y esa participación sí debe ser real, ¿no? No es una participación simplemente consultiva, donde se consulte, donde se le pida un permiso y se le devuelva por medio de regalías o por medio de algún tributo a la comunidad para que quede satisfecha. Este gobierno quiere un poco más allá. ¿Cómo se hace para que la misma comunidad participe propiamente del negocio? ¿Y eso implica un esfuerzo? Sí, eso implica un gran esfuerzo de formación, de capacitación, de mucho apoyo técnico por parte de las instituciones del Estado. Pero yo creo que las grandes empresas multinacionales, que son las que tienen estas grandes proyecciones, son capaces de asumirlo. Mire cómo hablaba yo la otra vez con el embajador de Dinamarca, que es uno de los países pioneros en comunidades energéticas, que son capaces de integrar, han integrado eso, han integrado la gran inversión de capital en proyectos grandísimos, eólicos y también solares, pero con las comunidades ahí directamente participando de, pues, propiamente del negocio y del beneficio. Tenemos que ensayar, porque no podemos hablar ahora de transición energética olvidando a las comunidades, sacando a las comunidades, muchas veces hasta en contra de las comunidades, que no volvamos a repetir tantos problemas y La Guajira lo sabe muy bien por todo lo que ocurrió con el carbón, tú mismo lo acabas de mencionar con el río Renchería, entre otras, que son afectaciones que tienen que ver cuando no hay ese buen diálogo entre empresas y comunidades. Pero insisto, aquí todos tienen que poner, el Estado tiene que poner, tiene que disponer, tiene que generar todas las posibilidades para que eso se dé. La empresa privada, especialmente la multinacional, genuinamente tiene que también reconocer que hay unas comunidades y también una vocación política por parte de este gobierno de incluirlas y también las propias comunidades de no ser una palo en la rueda, sino de facilitar justamente los proyectos. Tengo entendido que a nivel eólico hay alrededor de 60 proyectos que están ahí en La Guajira con toda la riqueza que tenemos, el potencial. No puede ser que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Eso sería, digamos, es el error nefasto histórico si no somos capaces de ponernos de acuerdo para sacar ante La Guajira y con ello el país, por todo el potencial que tenemos en La Guajira. Representante, el tema de campesinos sujetos de derechos y la jurisdicción agropecuaria creo que también es un paso muy importante en todas estas tareas que se adelantan en estas regiones y en estas zonas apartadas, ¿no? Sí, total. Insisto, el gobierno tiene un enfoque popular, este es un gobierno popular, y popular entiéndase que no solamente la inversión mayoritariamente va a recaer sobre los sectores más vulnerables,
en este caso los campesinos, ya que lo mencionas, y campesinos indígenas, campesinos e indígenas, y afros también, etcétera. Recordemos que la población campesina en el país es la población con los indicadores de pobreza más agudos, donde recae el peso de la desigualdad, donde se ven todas las condiciones, insisto, de vulnerabilidad. Y si este gobierno que es de izquierda, alternativo, popular, no genera, no invierte recursos mayoritariamente a esa población, pues es un gobierno que va a fracasar, o sea, que no cumplirá realmente su objetivo y su mandato. Así que sí, nosotros reivindicamos lo que hemos aprobado acá en el Congreso, que por fin se aprobó la ley que habla de los derechos del campesinado, que se había hundido por más de 7 veces y por fin lo aprobamos en su octava discusión. No, el Congreso no había tolerado eso, porque este es un Congreso anticampesino fuertemente, ¿no? Y hay que decirlo. Mire, se lo digo con sinceridad, el tema del tema de tierras y el tema del campesinado son los temas más difíciles de tramitar aquí dentro del Congreso, porque hay unas fuerzas de los grandes terratenientes que siempre se han limitado y han entorpecido justamente el proceso y el avance. Creo que este gobierno le está hablando muy claramente a todo ese sector. Nosotros venimos a hacer una reforma rural y una reforma rural pacífica. ¿Pacífica qué significa? Comprando tierras, generando los mecanismos legales y constitucionales adecuados para facilitar esa reforma. Pero eso sí tenemos que adelantarla. No solamente en tenencia de tierra, lo que significa la tierra, dar la tierra para el que no la tiene, sino también la posibilidad de producir. De nada sirve dar la tierra si no damos los insumos. Por eso el Banco Agrario ha disminuido más que la banca privada sus tasas de interés para poder canalizar préstamos en la producción de alimentos. Fundamental, ¿sí? Todos ganan. Campesinos trabajando la tierra, más alimentos para producir, bajan los precios de los alimentos en el mercado, es un gana-gana. Y esa es la gran apuesta de reforma agraria que quiere este gobierno, y poco a poco vamos a ir llegando a esa gran agroindustria rural que nos va a posibilitar ser esa gran dispensa internacional en materia de alimentos. Presidente, ya para finalizar, usted menciona algo muy importante y es lo que se han encontrado en el Congreso. No solamente era elegir a los miembros del pacto histórico y elegir el presidente de la República. El país estaba preparado para este gobierno de izquierda, para estos cambios. Lo digo incluso porque ustedes en algún momento escriben una opinión en Twitter y son auscultados a profundidad y sujetos a interpretaciones además, y de eso se genera una noticia que se convierte incluso en la tendencia o en la noticia del día. ¿Está preparado el país? ¿Cómo convencer a los colombianos de que los cambios sí se pueden dar desde lo social y no solamente desde lo técnico en Colombia, y que de alguna manera Colombia comienza a mirar que sí existen alternativas como la que hoy están gobernando a nuestro país? Esa es una muy buena reflexión. ¿Hasta dónde las sociedades posibilitan los cambios o las mismas sociedades reprimen los cambios? Yo soy un convencido de que los cambios políticos solo pueden ocurrir cuando hay cambios sociales que lo preceden, especialmente de las luchas que llevamos nosotros. Nosotros no podemos hablar de cambios por más que queramos, por más que haya voluntad política o por más que los líderes de este proceso lo estemos empujando, si el mismo pueblo no los defiende, no los asume como propios y no los empuja. ¿Hasta dónde va el cambio? Hasta donde la gente quiera. Eso es verdad. Parte de lo que pasó en el momento electoral del año pasado fue una consecuencia de un momento de turbulencia social. No hubiéramos llegado a la presidencia nosotros, o no hubiéramos tenido esa segunda vuelta entre dos candidatos, el presidente hoy, presidente Gustavo Petro, y el ingeniero Rodolfo Hernández como outsider, si realmente no hubiera habido un momento de turbulencia social que demandaba ese cambio. Listo, logramos, llegamos al gobierno con el presidente Petro, pero la misma ciudadanía tiene que empujar ese cambio. Sabemos muy bien que gran parte del establecimiento de este país no lo va a permitir, no lo quiere permitir, porque ha amenazado sus privilegios, porque ha amenazado sus negocios, porque nosotros privilegiamos el derecho sobre el negocio. Y eso es la discusión en la reforma de la salud, y esa es la discusión en la reforma laboral, y esa es la discusión en la reforma pensional. No nos podemos echar engaños. Lo que está detrás de fondo en esa discusión es si mantenemos una política de negocios en la salud y en la pensión, o si avanzamos a una política de derechos. Y por supuesto, cuando tienen los medios de comunicación y son dueños de los medios de comunicación, sobre todo los masivos nacionales, pues obviamente la discusión no va a ser de poco calado. Nos critican no tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos y por lo que representamos.
Y en eso, por eso mismo nosotros apelamos a la fuerza realmente genuina que tienen las democracias, que es la ciudadanía. Pero segundo, hay que decirlo, los cambios solamente, creo profundamente que los cambios también se dan en procesos de concertación. Estos grandes cambios que estamos nosotros promoviendo tienen que surgir también como pactos sociales, porque son cambios que están pensados a tener una sostenibilidad histórica a lo largo del tiempo. No son cambios para estos 4 años que dure la presidencia del presidente Gustavo Petro. Queremos que sean cambios para los próximos 20, 30 años, para las próximas generaciones. Y eso solo es posible si somos capaces también de acordar con gente diferente a nosotros. Esa es la invitación que genuinamente ha hecho el presidente. Es la invitación que le hizo a los partidos tradicionales. Hablemos sobre el cambio. Es la invitación que le hizo el presidente al empresariado. Es la invitación que le ha hecho el presidente a la oposición, al propio Álvaro Uribe Vélez, a otros. Esa es la invitación constante que tenemos nosotros de brazos abiertos, manos abiertas, pero sí hay que reconocer que hay unos que le quieren meter freno de mano. Y la única forma de poder salvarnos en términos de avance del cambio es si la ciudadanía se empodera y los defiende. Creo que viene un momento diferente cuando en la próxima legislatura para el Congreso, que empieza el próximo 20 de julio, donde ese factor de la ciudadanía en calle va a ser más determinante. Ya lo estamos viviendo, llevamos un mes donde sale gente a apoyar al gobierno y donde también sale gente a criticarlo. O sea, creo que esa expresión social que es muy importante, que no hay que tenerle miedo, ¿sí? Aquí hay mucha gente que habla de democracia, pero le quita demos a la democracia, le quita al pueblo, a la democracia sin pueblo, no tiene sentido, ¿sí? Y la mejor expresión de la democracia es la gente movilizada, de manera pacífica, por supuesto, de manera ordenada, tranquila, por supuesto, lo decimos, pero sí movilizada. Y termino con esto, ya que es que una pregunta muy importante es que pues creo que nunca antes el país, o por lo menos en el pasado reciente, el país no estaba dialogando sobre ciertos temas más allá del Congreso o de los medios. Hoy la gente en verdad te habla en la calle sobre la reforma de la salud, laboral, pensional, está preocupada por eso. Algo le genera algún tipo de opinión. Creo que desde el proceso de paz que hizo Juan Manuel Santos con las FARC, no se generaba una conversación tan amplia en el país sobre ciertos temas. Y creo que en eso es absolutamente saludable. De eso solamente saldos positivos para la democracia. Eso es madurar la democracia en el país. Entonces, bueno, nosotros insistiremos en nuestra agenda de cambio, pero llamamos al pueblo que nos acompañe. Sin pueblo no hay cambio. Sin movilización social no hay proceso de transformación. Sin movilización social, sin que el pueblo reclame lo que crea que le corresponde, lastimosamente los mismos de siempre y los poderes de siempre nos podrían ganar. ¿Qué le quedó pendiente en este año en la presidencia de la Cámara? Me hubiera gustado aprobar en la plenaria de Cámara la reforma pensional, la laboral y la de salud. Eso fue lo que nos propusimos, haber avanzado en las reformas, pero bueno, hubo un plan tortuga y lastimosamente varios de los congresistas de los partidos tradicionales no quisieron darse debate, lo quisieron postergar para el próximo semestre. Pero creo que el resto un buen balance, sobre todo, y se los digo con toda franqueza al Iscair y a la audiencia, no solamente la aprobación de leyes marcó la diferencia de esta agenda de la presidencia de Cámara que estoy terminando, sino una forma diferente de hacer política. Yo sí creo que la brújula ética no se puede perder de vista, sobre todo con mensajes claros, contundentes, no solamente de voz. Yo no recibí la camioneta blindada, quise dar un mensaje a mis compañeros y a mis colegas de que casi la mayoría cuando llegamos a este congreso llegamos en carro, en Transmilenio, en bus, en bicicleta, y por qué cuando llegamos a estos espacios tenemos que transformarnos. Parte del desprestigio de nuestra clase política tradicional es que se olvida de vivir como vive la mayoría de su pueblo, y eso genera desconexión, ¿sí? Y tú terminas pensando como vives. Entonces, si te llenas de privilegios, terminas pensando de manera privilegiada. Y el privilegio solamente es para un porcentaje muy pequeño de este país. Eso, por ejemplo, lo hicimos una reestructuración aquí interna de la Cámara para que sea más abierta, más democrática, más transparente, visitas acá para que la gente entre y sepa qué es lo que pasa aquí dentro del Congreso, proceso de fortalecimiento de las organizaciones sociales para hacer veeduría dentro del Congreso que es tan importante, cosas que de pronto no son tan taquilleras en la opinión pública, en el debate de opinión pública, pero que sí generan una discusión interna muy fuerte sobre un Congreso que tiene que ser transparente, ¿sí? Un Congreso donde todo el mundo tiene una idea negativa del Congreso. Solamente 2 de cada 10 valoran positivamente el Congreso.
Y eso no es de gratis, uno sabe que eso es porque hay una historia detrás, pero ¿qué hicimos nosotros para tratar de dignificar este espacio, para darle una altura, toda la democracia, las garantías? Se acabaron las jugaditas en mi presidencia. Yo no hice una jugadita a las que o sea, nos acostumbraban antes, engavetar proyectos, cortar el micrófono de la oposición, no darle la palabra. Eso acaba la democracia y vinimos aquí a hacerlo diferente y creo que de eso me siento muy orgulloso también. Presidente David Rosero, muchas gracias por atendernos. Aliscaí, muchas gracias por tu invitación y bueno, mañana nos vemos, estaré por allá en Rihuacha, no he podido viajar hasta el momento por las ocupaciones acá en Bogotá, pero mañana estaré acompañando este gobierno de proximidad. Es fundamental, es tan importante que todo el Estado Nacional esté allá con el presidente dirigiendo, dando la orden, comprometiéndonos y como congresistas tenemos que hacerle seguimiento a eso entre los medios y los congresistas, porque yo siendo el pacto histórico, soy el primero en hacerle seguimiento a los compromisos del gobierno nacional, porque este es mi gobierno y tengo la autoridad moral para decir, bueno, ministros, a ver, ¿cómo va la ejecución? Acá hay una promesa de unos hospitales, una promesa de una inversión, ¿dónde está? Entonces creo que en eso de aquí en adelante nos toca a los interesados en estas regiones, como a mí que me interesa mucho la Guajira, la costa Caribe, haremos mucho seguimiento de los compromisos que haga el presidente y su gabinete. Un abrazo, feliz día. Mañana en la posesión de la ministra de Igualdad, ¿no? La Francia Márquez. Mañana, Entonces allá nos vemos. claro que sí. Bueno, es David Rosero, Adiós. presidente de la Cámara de Representantes.